y le doy la bienvenida y quisiera hacerlo casi con un grito. ¿Por qué? Porque Ana Lidia Domínguez Ruiz es doctora en ciencias antropológicas y escribió un libro que se llama Una historia cultural del grito. Por eso era válido, ¿cierto? Cierto. Empezar, doctora, ¿qué nos pasa? Doctora, ¿dónde estamos? Bienvenida, qué gusto conocerte. Y lo que fue más impactante es saber, conocer brevemente tu libro, el hacer una historia cultural del grito. Gritamos todos, todas gritamos, todas las personas, pero ¿por qué haber hecho esta organización temática de ensayo de esta situación? Bueno, antes que nada quiero agradecerte la invitación a tu programa, que Encantada. compartas este espacio, que compartas conmigo a tu público Muchas y, gracias. y sus escuchas. Gracias. ¿Por qué hacer este trabajo? Yo llevo mucho tiempo trabajando cuestiones que tienen que ver con la sonoridad de la cultura. ¿No? Hay culturas que somos muy visuales, entonces yo empecé a escuchar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo hago que pretenden explicar la importancia de la escucha como sociedad, ¿no? Prestar más atención a lo que se oye, ¿no? Sí, sí, sí. En el mundo. Entonces, y justo una de las cosas que analicé como parte de mi trabajo académico fue el ruido, y el ruido me llevó al grito. Ajá. Y es curioso porque ambas cosas son consideradas una suerte de desecho, digamos, el ruido es desagradable, ¿no? Es la cosa que no nos gusta escuchar, ¿no? Ajá, ajá. Y el grito es igual, ¿no? El grito representa la anticomunicación, entonces En teoría. en En teoría, teoría, porque ya porque leyendo tu después libro aparece va uno exactamente aprendiendo. lo que los lectores podrán leer en mi libro es un proceso que yo tuve de descubrimiento, de observar que el grito sirve para muchas cosas, que el grito es inevitable, que a veces es necesario gritar, ¿no? Que a veces el grito no es necesario, es Sí, complicado, ajá, y, o sea, ajá. digamos, hay toda la complejidad de nuestros fenómenos sociales, y pues de eso se trata este grito, este grito. Bueno, en teoría también Fue un grito escrito, pero exactamente, de eso se trata un poco, de ese descubrimiento de las posibilidades culturales de una práctica vocal. por qué el ruido y el grito forman parte aparente de los desechos de los sonidos? Por qué los mandamos al bote de la basura? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y creo que tiene que ver con la explicación que le damos desde la escucha, ¿no? Ajá. ¿Cómo aprendemos a escuchar, ¿no? ¿Cómo definimos la música que nos gusta y que no nos gusta, por ejemplo, ¿no? La música que nos gusta pues es hermosa y puede estar súper alta de volumen, pero nos gusta y es Ajá. música. Sí. Pero si es una música que hasta está más bajito, pero no nos gusta, ¿no? Te Entonces incomoda, es te ruido. molesta, es Entonces, claro, ruido. estas dos expresiones sonoras tienen eso en común, ¿no? Que en buena medida adquieren esa valoración negativa por la manera en la que aprendemos a escuchar, ¿no? Es como cuando uno se pelea con alguien y ni siquiera alza la voz, pero es de, no me grites, y no te Sí, no estoy me gritando. grites, Y ajá. no hay No una... levantes la voz. y a veces uno ni le está levantando, pero Sí, hay una intención exacto. en la manera de decir que nos hacen percibirlo como un grito. Entonces, la escucha es un elemento muy importante a la hora de traducir estos fenómenos como algo positivo o como negativo. Yo iba avanzando un poquito en el libro y decía, bueno, el grito en la ciudad, en las familias, pero cuando me hablas de los gritos de los pigmeos en la selva, o cuando me hablas del pastor, la pastora en las montañas, yo qué sé, el grito toma otra forma y satisface otras necesidades. ¿Puedes hablarnos de esto, por Bueno, favor? lo has descrito perfectamente Ah, bien, muy bien. porque, Hice mi o tarea sea, entonces. sí, la hiciste muy bien, porque es un capítulo que a mí, yo, además de ser antropóloga, soy comunicóloga, entonces las cuestiones de cómo se resuelven los problemas de comunicación, más allá de
la tecnología compleja que tenemos ahorita, pues descubrí esta forma de comunicación, que además lo interesante es que podemos entenderla desde el sentido común. O sea, cuando uno está en una casa que es grande, por ejemplo, o está en ahorita que hablaba Tania, ¿no? Del hacer comunidad, como en un lugar donde se siente cómodo, entonces uno dice, bueno, ¿para qué voy hasta allá si le puedo gritar Le puedo a alguien? gritar, oye, ven, ¿no? Sí, écheme un grito, ¿no? Échame un grito, sí. Bueno, en esa cosa tan común, ¿no? Estamos a un grito de distancia, échame un grito, es que pude enmarcar estas prácticas culturales, ¿no? Como tú hablas, el canto alpino, ¿no? Que ahora conocemos todo como el canto Heidi, ¿no? Sí, sí, sí. Pues El ole de yole. exactamente, el yodel. Eso es una práctica de comunicación a larga distancia, nació siendo así, o sea, imagínate, o sea, estamos pensando nosotros en gritar de una ventana a otra, pero en lugares donde, entre una montaña a otra. Claro, ¿cómo me comunico? Entonces, o sea, claro, puedes ir cuando baja la montaña y sí, sube la montaña. 3 días de camino, exactamente, ¿no? Entonces, es una cosa bien interesante de la creatividad del ser humano para resolver un problema de comunicación a través de un grito, una montaña a otra. Claro. De momento también el grito es terapéutico, me contaste. Claro. Y me asaltó la película aquella en Cabaret, donde la protagonista iba abajo de donde pasaba un tren para gritar y sacar toda liberar toda su tensión. El grito es comunicación, el grito es llamada, es enojo, pero también es liberación. Y eso me lo dices en tu libro. Claro, yo veo que tu programa está muy enfocado a cuestiones sobre el cuerpo y mi libro también está enfocado a muchas cuestiones con el cuerpo. Entonces pensamos que somos como una especie de olla express a veces, que acumulamos muchas cosas. Pueden ser tensiones y preocupaciones, pero también mucha alegría, por ejemplo, ¿no? Y en nuestras culturas modernas, occidentales, se nos ha enseñado no a gritar, ni las cosas buenas ni las cosas malas. Ahora, la posibilidad de canalizar esas energías a través de la voz, a través de un grito terapéutico, un grito ritual en ciertas culturas, porque el grito, a diferencia del grito ritual, el grito terapéutico es individual, ¿no? Pero gritar en colectivo, por eso nos gusta ir a los conciertos, hay gente que le gusta ir a las luchas para poder gritar, o sea, solo y simplemente para poder gritar, ¿no? Entonces, este enfoque del grito como fenómeno catártico tiene que ver con eso, con la necesidad, reconocer la necesidad de desfogar nuestras energías a través de la voz. Y que una cosa es gritar, bueno, catártico, como dices, y otra cosa es a veces lo que digo gritando. Exacto. ¿No? Que también ese sería como otra posibilidad. ¿Qué es lo que digo con ese grito o con qué palabras grito? ¿Qué palabras son las que grito? El nacer gritamos, ¿no? Se supone que ese llanto es como, ¡ay, ya llegué! De un recién. Yo decía, pues gritamos desde el principio. Exactamente, gritamos antes de hablar, ¿no? Entonces ahí hay sentí que era un poco de apoyo a mi idea de la necesidad de hablar del grito como algo que importa, ¿no? Que con la voz podemos hacer más cosas, además de decir palabras, ¿no? A mí me impactó que tienes más de 400. Te preguntaba ahorita, ¿cuántas fueron? No me acuerdo. 400, 500 páginas. A mí también. ¿A ti también te impactó? ¿No esperabas que saliera no, tan grande? Pero de verdad es increíble todo lo que puede ir uno descubriendo, porque los gritos ahí están. Exacto. Pero la interpretación es completamente diferente. ¿Interpretas hoy, hablando de eso, interpretas hoy diferente los gritos? ¿Los de tu familia, tu ciudad, los tuyos propios? Sí y no. En realidad, después de escribir esto me di cuenta que el grito ahí siempre había estado, ¿no? Y que el grito no siempre, yo porque me tomé la labor, ¿no? Pero hay cosas que en esta interpretación que tú le llamas, no siempre pasan o sea, no siempre estoy traduciendo en términos de entender el grito, ¿no? Sí, no traduciendo. Generalmente se siente, es un impacto. Si alguien te grita, ¿no? Alguien te calla, se siente, no hay que pasar por todo este pensamiento, sino es una cosa que el cuerpo traduce.
Pues yo te agradezco muchísimo, doctora, que hayas estado con nosotros. De verdad, un placer y te agradezco este trabajo, porque como dices, la gente que comunicamos, el grito es importante. Claro. Muy, muy importante, altamente recomendable para todas ustedes este trabajo que hemos presentado aquí. Tienen la ficha ya en su pantalla. Les agradezco muchísimo la atención que brindan a este espacio y yo encantada de que hayas estado con nosotros, Muchas doctora. gracias, Pati. Un placer.